Muy bien. ¿Recuerdan qué tema platicamos la clase pasada? ¿Qué tal memoria tenemos? A ver. ¿De qué tema hablamos la clase pasada? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tal memoria tenemos? El costumbrismo peruano, profesor. Muy bien, Berta. El costumbrismo peruano. Muy bien, es correcto. Es correcto. Muy bien. Entonces hemos desarrollado la clase pasada el costumbrismo peruano. Estamos en la literatura peruana. Eh, y es bueno conocer un poco de lo que se hizo en nuestro país en el siglo XIX, ¿no? Porque hablamos, o si hablamos del costumbrismo, pues estamos en este caso vinculados a lo que es la literatura en el siglo XIX. Entonces, un poco para conocer cuál era el pensamiento, la forma de ver de las cosas después de nuestra independencia, es necesario en este caso conocer lo que era el costumbrismo, ¿no? Un poco recordando lo que habíamos dicho la clase pasada, de que la literatura en el siglo XIX, o sea, la literatura peruana, porque este bimestre vamos a estar enfocados netamente a lo que es literatura peruana, se desarrolla tres movimientos literarios, ¿no? El costumbrismo que hemos visto la clase pasada, recordando que tiene dos máximos representantes, Manuel Asensio Segura con su obra Ñacatita, que hemos visto la clase pasada, seguramente ya recordaron, y la otra obra de Felipe Pardo Aliaga, que es su mejor obra, es El viaje, ¿no? El viaje es una obra, o también se llama El viaje del niño Goyito. Bueno, por factores de tiempo no les expliqué de esa obra. El viaje o el viaje del niño Goyito es la historia, más o menos para que ustedes saquen una idea, ¿no? Se trata de la historia de un señor cincuentón, de 50 años más o menos. Este hombre era rico económicamente de la oligarquía peruana, limeño, miraflorino, y que tenía sus empresas en Chile, ¿no? Entonces, le llega una carta de Chile indicando que tiene que viajar con urgencia a Chile para ver temas de su empresa. Este señor recibe la carta y va a preparar, fíjense, va a preparar durante un mes su viaje, durante un mes, provisiones, ropa, comida, agua, o sea, lleva de todo, como si fuera pues más que una guerra, ¿no? Entonces acá, con esta obra, El viaje del niño Goyito, el autor trata de satirizar a este señor cincuentón que porque tenía dinero, pero no en la vida práctica no podía solucionar sus problemas, o sea, sus problemas cotidianos. Porque para viajar, pues, por más rico que pueda ser, pues no te toma, pues, en este caso, ¿no? Un mes. Es muy absurdo, ¿no? Entonces, por ahí se llama esta obra el niño Goyito, ¿no? Goyo, Gregorio. Muy bien. Bien, queridos chicos, el día de hoy vamos a platicar de otro tema secuenciado a lo que es el costumbrismo. Vamos a platicar del romanticismo peruano. Sí, el romanticismo peruano. Y tengamos bastante en cuenta esta obra porque todo tiene una secuencia lógica, ¿no? Todo va secuenciado. Chicos, entonces voy a presentar mi pantalla en forma completa para que ustedes puedan observar nuestra clase. Bien, un poco para ubicarnos en el contexto de su origen del romanticismo. Recuerden que el romanticismo como movimiento literario, ojo, como movimiento literario surge en Alemania, ¿sí? Surge en Alemania a fines del siglo XVIII. Ahora, el romanticismo, bueno, reitero, ya, surge en Alemania, en este caso el máximo exponente del romanticismo universal es el escritor alemán Johann Wolfgang Goethe. De Alemania se propaga por toda Europa, llega a España y recién de España llega al Perú. Llega más o menos unos 40, 50 años después que el romanticismo se desarrolló en Europa, o sea, llega al Perú tardíamente, todavía siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí, en función a eso, nos vamos a ubicar
a estudiar esta literatura, el romanticismo peruano. Muy bien, como referencia, en este caso contextual, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Dice que se considera que el primer brote auténticamente romántico se da en Buenos Aires, o sea, cuando hablamos en Sudamérica, se da en Buenos Aires más o menos en los años de 1832. Fíjese, 1832, ¿no? Año en que el poeta argentino Esteban Echevarría publica Elvira o La novia del Plata, ¿no? De alguna manera, ese señor Esteban Echevarría es que va a dar inicio el romanticismo en Hispanoamérica, ¿no? Y todavía después hoy surge en Perú, ¿no? A partir de esa fecha, el romanticismo se difunde rápidamente por el resto de los países americanos. En algunos casos, como en este caso Argentina, que fue el que inicialmente se desarrolla, ¿no? Argentina, luego México, luego Chile y Cuba, ¿no? Y llegan a existir hasta dos generaciones románticas, ¿no? Una primera de las nacidas o los nacidos entre los años 1800 a 1830, ¿no? Que alcanza su apogeo antes del año de 1850. Y una segunda de los nacidos después del año de 1830, ¿no? Que domina pasado hasta 1850, en ese caso hasta 1880 aproximadamente, que da como fruto un romanticismo entremezclado entre otras tendencias y estilos. Bueno, en síntesis, ¿qué queremos decir con esta primera parte? Es decir, el romanticismo inicialmente surge, ya saben, en Europa, en este caso en Alemania, se propaga por toda Europa y llega a América, en este caso a Hispanoamérica, inicialmente a Argentina, ¿no? Donde se va a desarrollar lo que se llama la novela gauchesca. Y recién luego se desarrolla en otros países como en México, en Colombia, en Chile, en Cuba y en Perú posteriormente. Ahora, en el Perú, el romanticismo solo llega después del año de 1850, recién a partir de este año. Profe, ¿hasta qué año duró esta literatura? Recuerden que el costumbrismo finaliza en 1848. Ahí nomás se enlaza el romanticismo, más o menos el año 1850, y va a ir y finalizar más o menos hasta el año de 1880. O sea, más o menos una vigencia de 30 años, ¿no? Es un fenómeno, acá mismo indica, tardío, se llega al Perú de forma tardía, ¿no? Por lo que solo hubo una generación de escritores románticos, lo que Palma llamó los bohemios. En otras literaturas, como en Argentina, se dan dos generaciones, igual en Colombia, igual en México, se dan dos generaciones del romanticismo. En el Perú solamente se desarrolla una sola generación, a lo que, reitero, Ricardo Palma lo llamó la generación de los bohemios. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, entre el año de 1850 al año de 1800, voy a poner acá, el año de 1880, en estos 30 años de vida ya republicana, ¿qué hechos ustedes se preguntarán, profe, qué pasó en el Perú en estos 30 años? Históricamente, hay que tener en cuenta, históricamente se da en esta etapa la guerra de 2 de mayo, la guerra del 2 de mayo, ¿sí? La guerra del 2 de mayo que fue en el año de 1800, eso no hay que olvidarnos por cultura general, el año de 1866. ¿Y con qué país fue la guerra de 2 de mayo? A ver, chicos, chicas, ayúdenme. ¿Con qué país fue la guerra de 2 de mayo? ¿Con qué país? Les doy alternativas. ¿Con Chile, España o Colombia? Chile, profesor. Ya, ¿qué dicen los demás? La batalla de 2 de mayo, ¿con qué país nos enfrentamos? O la guerra de 2 de mayo. La guerra, sobre todo, ¿no? ¿Con qué país, chicos, chicas? A ver, ¿quiénes están atentos a clase? No voy a pensar que están pensando, están viendo ahí cuántos pajaritos pasan por su ventana. ¿Con qué país? Vamos, Chile. participar. Chile, muy bien. A ver, la respuesta es con España. Profe, ¿cómo? ¿Con España? Sí, con España.
¿Por qué, profe? Porque recuerden que la última batalla con España fue en 1824, en la batalla de Ayacucho, recuerden, ¿no? La batalla de Ayacucho, en la cual el ejército patriota derrotó al español y firmó la capitulación de Ayacucho. Y dijo, pues, el último virrey de la sierra dijo, bueno, muy bien, me ganaste la batalla, pues ya eres libre, Perú. Eso fue en 1824. Pero, ahí viene el pero, en 1866 los españoles vienen con sus embarcaciones por el puerto de Callao y quieren nuevamente tomar el poder en nuestro país. Quieren retomar el poder. En este caso, los peruanos valerosos como José Gálvez, entre otros, José Gálvez fue el héroe insigne de esta batalla, de esta guerra, se van a enfrentar. Los españoles bombardeaban con sus barcos, digo, claro, venían con sus barcos y bombardeaban el puerto de Callao, y los peruanos se defendían bombardeando también a la escuadra española. Al final, pues los españoles no lograron desembarcar, fueron retenidos y se volvieron los españoles por donde vinieron y no lograron ingresar. Entonces la batalla, digo, la guerra del 2 de mayo fue con nuestros queridos españoles. Eso como hecho histórico, ¿ya, chicos? Y hay que tener en cuenta que en el año de 1879, que cabe decir un año antes que termine el romanticismo, en este caso se inicia, lo que ustedes han dicho, se inicia la guerra con Chile, la guerra del Pacífico en 1879. De 1879 más o menos hasta el año de 1883, que es la guerra con Chile, y a esa etapa ya corresponde al realismo que vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso ya más o menos hemos ubicado cuál era el tema en nuestro país. Bien, como características hay que tener en cuenta algunos aspectos del romanticismo, ¿no? Una de las características del romanticismo peruano es que imitó las formas francesas y españolas. Es decir, los peruanos, escritores peruanos como Ricardo Palma, como Carlos Augusto Salaverry, entre otros, trataron de imitar a los escritores franceses y españoles, ¿no? Ahora, cuando hablamos de escritores franceses, por ejemplo, un escritor francés romántico, profe, o un escritor español romántico, por ejemplo, tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Bécquer tiene un poema que se llama Rimas, ahí desboza todo lo que es el romanticismo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Tenemos otro, tiene rasgos costumbristas, es decir, ya hemos visto que antes del romanticismo se dio el costumbrismo y el costumbrismo, pues ya saben, trata de desdeñar las costumbres tales cuales son. Pero en este caso el romanticismo no se deja de todo, no se deja de lado lo que es a ver un momentito por favor, lo que es el costumbrismo. Muy bien, continuamos entonces, un momentito. Déjeme presentar la pantalla nuevamente. Bien, estamos acá. Voy a agrandar esta parte nuevamente. Entonces, reiteramos esta parte que el romanticismo peruano tiene rasgos costumbristas. Ejemplo claro, vamos a encontrar a don Ricardo Palma. Ricardo Palma tiene una obra que se llama Tradiciones Peruanas. Su mismo nombre dice, tradiciones que tienen un vínculo con costumbre, ¿no? O sea, todavía perdura el costumbrismo, ¿no? Obviamente ya con características románticas, ¿no? Luego destacó el género lírico, o sea, la poesía lírica, ¿no? Por encima del género dramático y el narrativo. Seguramente el género narrativo que destaca básicamente es don Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, ¿no? Otra característica que resalta los valores de la ciudad felimeñista. Igual, ¿no? Igual como el costumbrismo, en el romanticismo netamente felimeñista. Lima fue el centro de, digamos, de atracción, ¿no? Siempre Lima. Profe, ¿y las provincias? Pues no, como siempre, el Perú
gira en torno a Lima, aunque no queramos aceptarlo, pero fue así y es así. Entonces fue muy centralizado. El Perú seguramente es uno de los países más centralistas. Bueno, conozco algunos países por ahí, pero nunca he visto tanto así como el Perú, que es muy centralista. Todo es Lima, ¿no? En otros países, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? México, la capital de México es la Ciudad de México, la ciudad federal. Pero hay otras ciudades más importantes que la capital, por ejemplo, Guadalajara, ¿no? Es un país muy importante, Guadalajara, Monterrey, que son ciudades igual de importantes como la capital. El detalle que acá en nuestro país siempre, bueno, lamentablemente es muy centralista. O sea, todo, por ejemplo, ¿no? Las mejores universidades, querramos o no querramos aceptar, están en Lima, pues, lamentablemente. Es así. Pues en otros países las principales o las mejores universidades están centralizadas. ¿Sí? Por ejemplo, puede ver pues, en Trujillo, en Arequipa, ¿sí, no? Ese tema de centralismo es un problema muy, muy crucial en nuestro país y que hasta ahora no logramos superar ese tema, ¿no? Otra característica que es, en este caso, que el romanticismo fue aristocrático. Profe, ¿qué es aristocrático? O sea, básicamente para las personas pudientes, ¿no? Los que tienen dinero, tienen poder económico, para ellos estaba esbozado básicamente el romanticismo, ¿no? Y obviamente coyuntural. Cuando hablamos de coyuntural hablamos de la época en la que se desarrolla. Por ejemplo, les puedo decir, chicos, a ver, coméntenme cuál es un ejemplo. Yo voy a ser una persona extranjera, le digo, a ver, dígame cuál es la coyuntura del Perú ahora. Entonces ahí cuando dice la coyuntura, es qué es lo que está pasando en el Perú ahora, ¿no? Entonces en esa época, en el romanticismo, fe aristocrático y fe coyuntural del momento. Chicos, eso como característica. Obviamente las características clásicas hay que tener en cuenta lo que es el romanticismo, ¿no? Por ejemplo, que para los románticos primero es la pasión, la emoción, los sentimientos, luego la razón. Una característica. Otra característica del romanticismo que para los románticos el primero es el yo. ¿Sí? El yo evidenciado en la expresión de la poesía lírica. Es decir, por ejemplo, si yo escribo un poema, es la expresión de mi yo poético, ¿no? No lo que los demás sientan del amor, sino lo que yo siento. Es un poquito yoísta, como se dice, ¿no? Y hay que recordar que digámoslo, el precursor del romanticismo es un peruano. Recordemos, el peruano Mariano Melgar es el precursor del romanticismo peruano. Eso como referencia. Bien, vamos ahora con los representantes. Qué escritores encontramos en esta etapa de la literatura romántica? Vamos destacando acá. Ya los más importantes es don Ricardo Palma. Es seguramente el máximo exponente del romanticismo peruano con su obra Tradiciones Peruanas. ¿No? Esta obra también es importante conocer y por ahí sí tenemos la oportunidad de leerlo. Otro escritor destacado es Carlos Augusto Salaverry. Este señor es un poeta, ¿no? Piurano, y tiene su obra cumbre que se llama su poemario Cartas a un ángel, ¿no? Estos dos escritores son los más importantes, ¿ya chicos? Eso sí, no hay que olvidarlo nunca. Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Ricardo Palma destaca en narrativa y Carlos Augusto Salaverry destaca en lo que es la poesía lírica. Ahora, además tenemos otros escritores como Manuel Nicolás Corpancho, el poeta cruzado. Este Nicolás Corpancho es el que introdujo el romanticismo proveniente de España, ¿ya? Tenemos a Narciso Arestegui, ¿no? Con su obra El Padre Orán, José Arnaldo Márquez con su obra La Bandera de Ayacucho, tenemos a Luis Benjamín Cisneros, un gran escritor, Julia o Escenas de la Vida de Lima, tenemos a Pedro Paz Soldán y Unanue, conocido también con el seudónimo de Juan de Arona, con sonetos y chispazos, y Clemente Altaúz con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas. Pero reitero, queridos muchachos, chicas, tengan en cuenta que estas dos obras
estos dos escritores, Ricardo Palma con su obra Tradiciones Peruanas y Carlos Augusto Salaverry con su obra Cartas a un Ángel, son los mejores exponentes del romanticismo peruano. Bien, vamos a platicar sucintamente de la obra de don Ricardo Palma. ¿Ya, chicos? Ricardo Palma nace en 1833, fíjense, 1833. Saben que el romanticismo se inicia en 1850, ¿no? Y fallece en 1919. Ahora, a Ricardo Palma ya saben ustedes que se le llama, tiene un apelativo, un seudónimo, se le llama el bibliotecario mendigo. ¿Ya, chicos? El bibliotecario mendigo. ¿Alguien me puede decir por qué se le llamará el bibliotecario mendigo a don Ricardo Palma? ¿Alguien de ustedes sabe por qué? ¿Alguien les ha comentado por ahí? Quizás han leído por ahí a alguien. A ver, coméntenme, chicos, ¿por qué se le llama a Ricardo Palma el bibliotecario mendigo? ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón, la causa? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Por qué a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? ¿Por qué será? A ver, les voy ayudando, ¿ya? Eso sí, no hay que olvidarnos nunca, por favor, porque esa es parte también de nuestra cultura general. A Ricardo Palma se le llama bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes chilenos, cuando los chilenos nos invadieron, ¿no? Estos chilenos llegaron a Lima, rodearon Lima y se desarrolla la batalla de Miraflores, ¿sí? En esta batalla, en la batalla de Miraflores, pues ya saben ustedes esa historia, ¿no? En la batalla de Miraflores, los limeños, como se dice, cobardemente se escondieron. Se escondieron. Y quien puso el pecho en la batalla fueron los provincianos. Las provincias fueron a defender Lima. Y pues lamentablemente nos ganaron la batalla de Miraflores. Los chilenos nos derrotaron. Y Lima quedó invadido por los chilenos. Y ahora al invadir, ya saben, hicieron todas las atrocidades en Lima, ¿no? Una de las atrocidades que hicieron los chilenos fue incendiar la Biblioteca Nacional del Perú. Esa biblioteca que, si alguno de ustedes conoce, Lima está pues ahora en la avenida Bancay, ¿no? Por el Congreso, por ahí. Esta Biblioteca Nacional, los chilenos lo incendiaron. Obviamente los mejores libros se llevaron a Chile y lo que ellos consideran no importante lo quemaron. Después de la guerra con Chile, Ricardo Palma fue nombrado como director de la Biblioteca Nacional. Y después de la guerra, él pidió a las embajadas, a los ilustres intelectuales limeños y a otros países la donación de libros para nuevamente implementar la Biblioteca Nacional del Perú. Y por ese motivo, a don Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo. Es la razón por la cual se le llama el bibliotecario mendigo. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos decir de Ricardo Palma entonces? Nació en Lima en febrero, murió en este caso también en Lima en 1919, ¿no? Limeño, por ende. ¿Qué más? Es un escritor precoz. ¿Por qué precoz? Ya sabemos, la precocidad se escribió desde muy temprana edad, ¿no? Publicó sus primeros versos en el periódico El Comercio, que es uno de los periódicos más antiguos que existe hasta la actualidad, en 1848. Leyó a los grandes clásicos españoles durante sus andanzas como marino. Él fue marino, ojo, él fue marino. Participó en la política de nuestro país, en ese caso como un liberal, ¿no? Liberal. Obviamente por cuestiones políticas fue desterrado, o sea, fue expulsado a Santiago de Chile, donde difundió su famosa revista sudamericana. Participó también en el combate de 2 de mayo, ¿no? En la guerra de 2 de mayo, en la defensa de Miraflores con los chilenos. O sea, Ricardo Palma participó contra los españoles y contra los chilenos. ¿Eh, chicos? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Ya en este punto decimos que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, la cual fue
reconstruida gracias a sus cartas que se le autotituló el bibliotecario mendigo. Es decir, él enviaba cartas a las embajadas, a las personas importantes, pidiendo la donación de libros y al final suscribía, o sea, ponía la firma del seudónimo de El Bibliotecario Mendigo, ¿no? En 1912 dejó la dirección siendo reemplazado por Manuel González Prada, ¿no? O sea, recuerden que González Prada es un escritor realista y que también fue un gran intelectual de nuestro país y que le sucedió en el cargo como director de la Biblioteca Nacional. Ahora, ¿qué características tiene la obra de Ricardo Palma? Es un poeta romántico, dice en su juventud, su poesía, aunque intenta ser sentimental, no puede evitar la burla y el sarcasmo, ¿sí? Muestra la época colonial para burlarse de ella, no para resaltarla ni envanecerla. Describe la tradición peruana rica en escenas, ¿no? A ver, ¿qué obra escribió Ricardo Palma? Es importante conocer las obras que escribió. Bien, hay obras históricas, por ejemplo, los Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Otro, Monteagudo y Sánchez Carrión. También escribió obras teatrales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos La Hermana del Verdugo, que es una obra teatral, La Muerte o la Libertad, igual, y la obra Rodil. En poesía lírica tenemos la obra Pasionarias. Esta es importante tener en cuenta, que seguramente es, aparte de tradiciones peruanas, la más importante en poesía, Pasionarias. Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios, ¿no? También escribió libros de filología y lingüística, ¿no? Por ejemplo, neologismos y americanismos, papeletas y lexicografías o lexicográficas, ¿no? Y en narrativa, ya saben, escribió la obra Tradiciones Peruanas, que este es importante, ¿eh, chicos? Y la obra inédita, la obra Los Marañones. Entonces, si por ahí es necesario conocer las obras de Ricardo Palma, que seguramente todo se nos hace difícil recordarnos, pero al menos tenemos que tener claro, eso sí, la obra Tradiciones Peruanas en lo que es narrativa y Pasionarias lo que es en poesía lírica. Bien, vamos a platicar en forma resumida de las tradiciones peruanas, que es la obra más importante de Ricardo Palma, ¿no? Cuando hacemos el análisis, ya saben ustedes, el género es narrativo, porque son narraciones a manera de cuento. La especie es una tradición, ojo, es la, digámoslo, recuerden que el género narrativo tiene clásicas o conocidos especies, ¿no? Por ejemplo, la novela y el cuento. Pero la tradición en este caso lo crea el mismo Ricardo Palma y es único y sui generis. No hay más escritor que hace tradición. ¿Ya, chicos? Bien, escribió esta obra Tradiciones Peruanas, contiene 453 tradiciones. ¿Ya, chicos? 453 tradiciones, es decir, 453 historias, de las cuales 6 se refieren, por ejemplo, al Imperio Incaico, ¿no? 339 tradiciones a la época del virreinato o a la época de la colonia, 43 tradiciones a la emancipación, 49 tradiciones a la república y 16 a tiempos y espacios indecisos, o sea, no están definidos, ¿no? Ahora, un poco para ver esta parte. ¿Qué son las tradiciones peruanas? O para entender, ¿no? ¿Qué son las tradiciones? Son relatos cortos, es importante tener en cuenta, son relatos cortos, muy cortos, breves, ¿no? Y por lo común son amenos, o sea, son divertidos, ¿no? Que recogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o una honra, ¿no? Un conflicto político o erótico, relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evocan. Ahora, dice que las tradiciones peruanas, en Palma vio la vida en forma propia de su narración, en la que se advierte elementos diversos y contradictorios. Por ejemplo, el criollismo de Alo Segura, la fantasía de Robert Scott y el clasicismo de Alo Quevedo, ¿no? Bien, veamos acá. La primera tradición, en este caso titulado Consolación, es de 1851. Y la última, una visita a Mariscal,
de Santa Cruz de 1915. Ahora, las tradiciones más célebres y leídas son las siguientes. Veamos acá, ¿cuáles son las tradiciones más conocidas? Si ustedes tienen en su biblioteca, en casa, las tradiciones peruanas, les sugiero que lo puedan leer porque es, aparte de conocer cómo era nuestro país en la época incaica, una partecita, la época de la conquista, la época del virreinato, la emancipación, la vida republicana, es necesario conocer. Por ejemplo, la achira o la achirana del Inca, ¿no? Esa es la achirana del Inca está vinculado básicamente, por ejemplo, a la historia cuando el Inca Pachacútec quiso conquistar a la cultura chincha, ¿no? Y recuerden que la cultura chincha está en Ica y Ica pues es una zona desértica, ¿no? Es desierto, es arenal. Entonces se dice por, digámoslo por costumbre, los incas antes de usar la fuerza, o sea, antes de ir a una guerra, ellos sometían a los pueblos en forma pacífica. Entonces el Inca Pachacutic fue y se entrevistó con el curaca de los chinchas y le dijo que quería, pues en forma pacífica, anexarlo a la cultura inca. Pues el cacique Chincha aceptó, dijo, sí, bueno, yo voy a ser parte de los incas, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Hazlo irrigar este desierto. Así que el Inca hizo eso, ¿no? Hizo irrigar el desierto y los chinchas se sometieron a los incas sin ningún tipo de sometimiento guerrero, o sea, no llegaron a la guerra, ¿no? Esa era una forma en la cual los incas conquistaban. Ahora, si los incas al momento de conquistar el pueblo sometido no quería aceptar, simplemente iban a una guerra, ¿no? Iban a una guerra. Y en esa guerra, pues obviamente el ejército inca era más poderosa y el ejército, digámoslo así, derrotado, simplemente se sometía, ¿no? Y la mayoría, pues, de esos hombres sometidos figuraban como los famosos yanaconas, o sea, los que servían al Inca en el palacio de Tahuantinsuyo, ¿no? Otras tradiciones conocidas, en este caso tenemos al orgullo de cacique, ¿no? Las orejas del alcalde, las orejas del alcalde. El alacrán de Fray Gómez es considerado el mejor relato de América, ¿no? Los ratones de Fray Martín, ¿recuerdan a Fray Martín, ese santo peruano que juntaban el perro, el gato y el ratón en un solo plato, ¿no? Que comían, ¿no? Otra historia seguramente que han escuchado ustedes es los mosquitos de Santa Rosa, ¿no? Como Santa Rosa ordenaba a los mosquitos, como en este caso por eso también se lo beatificó como una santa, ¿no? Las genialidades de la Perricholi, que es otra historia, ¿no? Tenemos también la otra tradición que es al Rincón Quitacalzón, ¿no? Que es una historia que está vinculado a la enseñanza de la literatura, bueno, de la escuela colonial, ¿no? Recuerdan que la colonia quienes enseñaban, quienes se instruían, quienes educaban eran los sacerdotes. Y estos sacerdotes, por lo común jesuitas, eran muy drásticos, ¿no? Era muy... La educación antes era pues drástica, ustedes seguramente lo saben por sus abuelos, no sé si por sus padres, pero antes era muy drástico. Con la famosa frase, ¿no? Que la letra entra con sangre, ¿no? ¿Y qué pasaba, por ejemplo, el castigo que se aplicaba a los estudiantes quienes incumplían las tareas, etcétera? Era pues simplemente le decía al rincón, quita calzón. No es que al rincón se vaya a quitar el calzón, sino que tenía que irse al rincón y arrodillarse, mirando la pared. Tenía que mirar no a la pizarra, sino a la pared. Y alguna vez se dice que en ese piso echaban, algunos dicen, pues echaban arena, otra vez echaban chapas y toda la clase estaban ahí arrodillados. Imagínense el dolor que causa estar arrodillado sobre arena o sobre chapa. Entonces, ese es un tipo de castigo que se aplicaba a los estudiantes quienes no cumplían sus actividades, ¿no? Otra tradición es la tradición del himno nacional, ¿no?
Ya saben por tradición quién compuso la letra, quién compuso la canción, quién compuso la música, etcétera, ¿no? El padre Pata es otra tradición. Las tres etcéteras del Libertador, ¿no? Al pie de la letra, otra historia es la historia del cañoncito, entre otras historias que son importantes. Por ejemplo, hay una historia muy conocida que es Con días y ollas venceremos. Es una historia, por ejemplo, de la época de la emancipación. Ustedes saben que cuando San Martín llegó a Lima, bueno, San Martín no llega a Lima, llega a Ica, ¿no? Lima estaba rodeado o estaba situado por los españoles y San Martín, pues para independizar tenía que ingresar a Lima. Entonces primero se instala en Ica, en Chincha, Pisco, por ahí, Paracas. Y de ahí, pues, al no haber cómo ingresar a Lima, él se va con sus barcos y entra por Huaura, ¿no? Por Huaura, por el norte. Entonces, San Martín quería comunicarse, por ejemplo, con los, digámoslo, patriotas limeños. Y no había forma, ¿no? Porque si te encontraban con cartas, porque en esa época no había celular, no había teléfono, no había forma. La única forma de comunicarse en esa época era por medio de cartas. Entonces, San Martín lo que era buscar todas las formas posibles para comunicarse con los, digámoslo, con los nacionalistas, o sea, con los patriotas que estaban en Lima. Y para ellos se dice que buscaron a los vendedores de olla, ¿no? Esos vendedores de olla que van, pues seguramente ustedes han visto también el lugar donde viven, los que venden olla, pues ponen una olla encima otra olla, otra encima otra olla, más encima otra olla, llevan una olla así, llevan en el lomo se cargados. Y se dice que en la parte baja de la olla, o sea, en el primero de la olla, ahí llevaban las cartas, ¿no? Eh, y pues, ¿qué pasaba si le encontraban esas cartas? Simplemente el portador de la carta lo mataban, pues los españoles eran crueles, lo mataban, lo fusilaban. Es lo que pasó, por ejemplo, con José Olaya, ¿no? Porque él transportaba las cartas de Chorrillos a Lima nadando y los españoles descubrieron que en su cabeza llevaba, en lo que llaman el kepil, llevaba pues las cartas. Y los españoles dijeron, ¿quién te manda esas cartas? Y él simplemente guardó silencio y lo mataron así pedacito por pedacito. Primero se dice que le sacaron sus uñas, igual no hablaba, le cortaron los huesos por nudo, hasta que lo mataron, ¿no? Entonces, las cartas lo llevaban en las ollas y obviamente el portador de las ollas sabía, ¿no? E iba pregonando, ¿no? Decía, con días y ollas venceremos. Entonces los patriotas cuando escuchaban ese mensaje ya sabían que era carta que venía de San Martín. Entonces salían, le recibían obviamente la olla y dentro de la olla, en la base de la olla estaba la carta. Y así se iban comunicando, ¿no? Es una forma de comunicación que se desarrolló en esta época. Ya, chicos, muy bien, entonces si habrá, no sé si habrá alguna duda, alguna inquietud de parte de ustedes. Estamos listos para poder absolver sus dudas. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna duda? Pregunten, por favor. ¿Ninguna? ¿Cómo van con el desarrollo de su módulo, queridos alumnos? ¿Alguna duda en el módulo? Si tienen duda, igual pueden preguntar, tenemos un poco de tiempo. ¿Cómo van? ¿Avanzan con el segundo bimestre? ¿Ya avanzaron? Hola, Sí, chicos. profesor, voy avanzando yo. Ok, igual, me parece que con este tema culminamos lo que es comunicación. A mi parecer, no estoy seguro, pero creo que sí. La próxima clase haríamos un poco de razonamiento verbal. El tema de razonamiento verbal es importante porque ahí sí un poquito vamos a practicar y explicarles a mayor detalle. Bueno, en el caso de literatura es más, digámoslo, es más explicativo. Yo les voy explicando y bueno, ahí no hay mucho que ustedes pueden desarrollar, ¿no? Solo me toca explicarles a ustedes nada más.
Entonces, en el tema de razonamiento verbal sí voy a pedir que me van a participar dependiendo del tema. Me parece que es el tema de comprensión o de raíces, algo por ahí. Pero igual, si lo tienen su módulo a la mano, la próxima clase lo desarrollamos, las dudas que ustedes tienen. O sea, lo tengan su módulo a la mano y digan, profe, esa parte no me sale o no me salió, no lo entendí, y lo vamos absorbiendo. Pero igual vamos a desarrollar lo que corresponde ya a razonamiento verbal para que se nos quede un poquito más claro el tema de lo que se desarrolla en este segundo bimestre. Ya, chicos, ¿alguna pregunta del tema que hemos abordado, del romanticismo? Cassandra, Natalie, Rosemary, Berta y Jessica, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profesor. No, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, si tuvieran cualquier duda de su módulo, por favor, no se olviden de escribir a mi WhatsApp de lo que es comunicación, historia, algo que no están entendiendo o algo que ustedes quizás quieren verificar si han hecho bien o hecho mal. Igual me mandan nomás la imagen para irles ayudando, y si hay algo que veo que han hecho mal, le digo, esto corrígelo, esto es así, ¿no? Para irles ayudando. Lo demás, ya saben ustedes, están en el segundo bimestre, terminan un poquito más, ya terminan el tercero, par de meses. Es decir, este año ustedes ya terminan su quinto. Este año terminan su quinto. Es más, estoy seguro que muchos de ustedes, en el lugar donde viven, en noviembre más o menos, sí, noviembre, se dan los exámenes para los de quinto de secundaria. Entonces ustedes ya tienen que estar preparados. Es más, creo que algunos es en agosto. Hay en algunos institutos, universidades hay en agosto, algunos en septiembre, y siempre sí hay en noviembre. Entonces ya tienen que prepararse, queridos chicos. No se desanimen de estudiar. Estudien, esfuércense y van a lograr sus metas. Estoy seguro que lo van a lograr, pero la idea es perseverar. No se desanimen, no se desalienten por cuestiones que pueden ser de carácter económico, familiar, de salud, etcétera, etcétera, que lo va a haber, siempre lo va a haber, pero ustedes tienen que sobreponerse y se van a dar cuenta que la cosa es empezar. Cuando empiezas te vas a dar cuenta luego ya cuando vas a terminar, ¿no? Cuando vas a así, ya terminé por fin. Entonces, chicos, chicas, la idea es que ustedes elijan, porque están cuarto, ya es, como digo, están por terminar un poquito más su secundaria, siempre elijan una carrera a la cual a ustedes les guste, no porque mi papá quiere que estudie esto ni nadie, ¿no? Sino ustedes porque quieren, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Pregúntense, ¿qué cosa harías tú con todo cariño, con todo amor, aunque pues es más, lo haces sin cobrar nada? Por ahí vas a encontrar tu vocación. Si no encontramos nuestra vocación, ahí viene el problema. Recuerden, eso siempre yo lo llevo de un maestro. Ese maestro nos decía lo siguiente y les comparto. En la vida hay que elegir dos cosas importantes. Uno, tu pareja. Dos, tu carrera. ¿Por qué, profe? Las dos son importantes. Porque si tú eliges una de ellas o las dos eliges mal, no vas a vivir feliz. Vas a cargar una cruz muy pesada. Por ejemplo, si por ejemplo, si tú escribes, vamos a poner, si tú eliges mal tu pareja, vamos a poner un muchacho, porque todos son chicas, un muchacho que no le gusta trabajar, no le gusta superarse, pues, y tú quieres estudiar, eres trabajadora, te gusta superarte, y el otro no le gusta hacer esas cosas, ya elegiste mal, man. Y por ahí quizás tienes hijos, etcétera. Hay un problema, ¿no? Entonces elijan bien su pareja, un muchacho que sea trabajador, honesto, honrado, que ahí les ayude a superarse, ¿no? Ustedes, por lo que veo, ustedes sí les gusta superarse, por eso están estudiando, les gusta superarse. Pero si un muchacho no quiere superarse, pues ahí cargamos, ahí nos equivocamos. Y otro de su carrera, ¿no? Lo que le decía, elijan bien su carrera. ¿Por qué, profe? Porque tu carrera no es para un día, no es para un año, es para toda tu vida. Si tú eliges mal tu carrera, tu oficio, tu profesión, vas a cargar también mal de por vida. Ejemplo, un médico, ¿no? Vamos a poner, mi papá quiere que yo sea médico, pero a mí no me gusta, pues. Y cuando voy a ejercer mi carrera, voy a ser un mal médico. ¿Por qué?
porque no me gustan. No me gusta atender. A mí no me interesa si llora, se queja de dolor. No me interesa. Es su problema de él. Soy inhumano. Entonces, elijan bien su carrera y van a ser felices. Su pareja y su carrera es dos cosas, chicas, chicos, porque ustedes también ya son señoritas y la ley de la vida es que en un momento van a tener su pareja, van a tener sus hijos y elijan bien, bien mi elegido. Eso sí, si no, se van a repetir. Un día me dirán, profe, ese profe tuvo razón en decirme eso. Muy bien, queridos chicos, chicas, no les canso más. Van a ser las 12, seguramente tienen hambre, van a almorzar. Bueno, feliz fin de semana, nos vemos la próxima clase. Ya lo acabo de verificar, sí, la próxima tenemos razonamiento verbal. Con este tema hemos culminado lo que es literatura y la próxima hacemos verbal. Ya chicos, chicas. Gracias, profe. Muy bien, Bendiciones. muy bien, cuídense, nos vemos la próxima clase. Felicidades, un bonito fin de semana para Gracias, ustedes. profesor. Cuídense, nos vemos, Nos hasta vemos en luego. la próxima clase. Hasta la próxima clase, cuídense, felicidades.